queridos amigos de Calle Belén, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, estar aquí con ustedes. Bienvenidos a otra reunión más general de los martes. Somos nosotros, la familia Franco, y aquí está mi esposo Miguel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Es un placer tenerlos aquí, como todos los martes, en nuestra reunión. Ya falta poco para vernos, Dios quiera que así sea. Así que hoy le tenemos a un invitado muy especial, muy querido por todos. Les presento a Wilson Ruiz, que viene con un mensaje de la palabra de Dios para todos ustedes. Hola, bienvenido al canal de YouTube del Grupo Cristiano Calle Belén. Es para mí un privilegio y un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios el día de hoy. Yo soy Wilson Ruiz y estoy contento y ansioso porque pronto vamos a estar viéndonos de manera presencial. El pasaje que les traigo hoy está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, y dice así: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Me llama mucho la atención que este pasaje no solo nos llama a orar por otros de una manera normal, sino de una manera un poco más allá. Dice que debemos de rogar por otros. Dice que debemos de dar gracias por la oportunidad que Dios nos da de poder orar por otras personas, como quien dice que es un privilegio poder orar por otros. Y cuando se habla de rogar a Dios, quiere decir que uno se está humillando ante Dios. Y cuando uno se humilla ante Dios, lo está adorando, está confiando que Él puede hacer lo que uno le pide cuando uno lo hace con un corazón contrito y humillado de acuerdo a su voluntad. Poderoso este mensaje que Dios nos trae a través de esto. Este tipo de oración se le llama intercesión y es el orar por otras personas. La mayoría de nosotros cuando oramos, yo diría que gran porcentaje de nuestra oración va enfocada a nuestras propias necesidades, no a las necesidades de los otros. Y Dios aquí nos llama a orar por otros, a que sea la mayoría del tiempo de nuestra oración a interceder por otros. ¿Por qué? Porque llega el momento en que el estrés del día a día, la presión, las enfermedades, las situaciones que cada uno pasa, ya no podemos nosotros, nos desenfocamos en la oración por nuestras propias cosas, que requerimos que otro sea el que también se una con nosotros en ese esfuerzo. A eso se le llama intercesión, ¿verdad? Un ejemplo de intercesión es cuando en la historia de una mujer que estaba en un hospital internada por cáncer, una mujer valiente, esforzada, orando ella por la situación, pero ya golpeada por lo avanzado de la enfermedad, estaba sin fuerza y dice: yo ahora necesito que oren por mí, necesito que me ayuden en oración, que tomen mi lugar, porque ya yo no puedo. A eso se le llama interceder por otro. Cuando esta persona no puede más y uno le ayuda a orar, uno ora por esa persona y toma su lugar orando fuertemente por ella. Hoy quiero traer dos historias de la palabra de Dios que nos habla de intercesores. El primero de ellos está en Éxodo 32:11, que dice así: entonces Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Esto sucede cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las instrucciones de Dios de la tabla de los 10 mandamientos y deja a cargo del pueblo a Aarón. Y el pueblo le dice a Aarón, impacientes porque Moisés no regresaba, le dice: queremos adorar a Dios, haznos un ídolo, una imagen. Y Aarón les dice: dennos
todos los aretes que tengan de hombres y mujeres y niños de oro, y así los trajeron. Y con esto hizo una fundición de oro puro y formó un becerro. Cuando el becerro estaba listo, dice que dijeron: adoremos al Dios de Israel que nos sacó de Egipto. Dice que madrugaron de temprano al día siguiente, hicieron holocaustos, fiestas, alabanza, celebración, y ahí es cuando Dios le dice a Moisés de que descendiera porque su pueblo estaba cometiendo el pecado de adorar ídolos. Y es allí que la ira de Dios se enciende para descargar sobre ellos, y Moisés ora en la presencia de Dios, estaba allí delante de él, ora y le dice que es su pueblo que lo sacó de Egipto con gran poder y gran manifestación. Le dice que no deje que el pueblo de Egipcio se burle de ellos, porque van a decir: bueno, los sacó de la esclavitud para matarlos. Y le recordó de las promesas que le había hecho, que iba a multiplicar su descendencia y que su simiente iba a ser para siempre a través de Jesús. Y es allí cuando toca el corazón de Dios y Dios se arrepiente y no descarga su ira sobre el pueblo de Israel. Otra historia de intercesión es la que se narra en Hechos 12:5, que dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. El rey Herodes correteaba a los creyentes para maltratarlos. Él se había dado cuenta que a los judíos le agradaba esto y él quería congraciarse con ellos. Incluso antes de que metiera a Pedro en la cárcel, había matado a Josué, discípulo de Jesús también. Y no lo dice la palabra exactamente, pero da a entender que él estaba teniendo allí a Pedro, esperando que, bien custodiado, esperando que pasaran las fiestas que en ese momento celebraban los judíos, para sacarlo y matarlo. Lo tenía allí con 16 guardias. Dice que estaba durmiendo en medio de 2 guardias, esposado, con 2 policías enfrente y otra tanda de guardias vigilando, en total 16. Pero mientras tanto, yo me imagino que porque ya habían matado a Josué, estaban atemorizados un poco, los de la iglesia estaban orando por Pedro, intercediendo por él. Estaba la iglesia orando. O sea que era un grupo importante que oraban por Pedro en ese momento. Y dice que mientras que ellos oraban, a Pedro en la cárcel se le aparece un ángel que dice que alumbró el lugar. Me imagino que era luz que salía de en medio de él. Dice que las cadenas se le cayeron y el ángel le dice a Pedro: vístete que nos vamos. Y salen allí y los guardias ni cuenta se dieron. Dice que pasan por la primera guardia, pasan por la segunda, se le abre la puerta automática, como automática, en ese tiempo no había obviamente puertas automáticas, de la cárcel, y salen. Y ahí Pedro, pensando que era una visión, se da cuenta y entra en realidad lo que está sucediendo, y el ángel se desaparece. La intercesión, la oración del justo puede mucho. Estaba ese pueblo orando, intercediendo por él, y sucede el milagro, algo asombroso, maravilloso, lo inimaginable, lo sobrenatural sucede cuando el justo intercede y ora. La oración intercesora cambia las cosas, cambia los planes de mal para bienestar y salvación. Imagínense todo lo que hizo Pedro después de este suceso, que ha traído a los pies de Cristo a miles de personas hasta los días de hoy. Por eso tenemos que ser intercesores, porque la intercesión cambia las cosas. También les traigo
otra historia de la vida real, porque las otras dos son historias de la palabra de Dios, pero de la vida real, una de hace 3000 años, la de Moisés, y otra de hace 2000 años, de Pedro. Pero ahora les traigo una historia de hace un par de años. Dice que había una familia, una pareja que se conocieron en la iglesia, se casaron, se enamoraron, se casaron, formaron una familia cristiana, creyentes ambos, fervientes en el Señor, y tuvieron 2 hijos, una parejita, y pasado el tiempo los inculcaron todos en los caminos del Señor, en la fe, inclusive fueron a escuelas cristianas. Era una familia 100% cristiana, pero llegada la adolescencia, el hijo empieza a rebelarse porque no veía en su casa lo que su casa reflejaba en la iglesia. Digamos que no era una familia perdida, pero tenían sus cosas. El papá estaba metido en los negocios, no le dedicaba mucho tiempo al hijo, la mamá metida en la casa, y tenían ciertas diferencias entre ellos dos, y eso repercutía en resentimiento hacia el hijo, y el hijo empezó a rebelarse, y la mamá formaba parte de grupos de oración de la iglesia y oraba por su hijo. Pero pasado el tiempo, las cosas fueron empeorando. El hijo se metió con malas amistades, las malas amistades lo llevaron a escuchar música rock and roll, se metió en una banda de música rock, se metió en drogas, se metió en más situaciones, alcohol, problemas, incluso se fue de la casa, ya el muchacho perdido, metido y consumido, sumergido en el alcohol, se metió en el ocultismo, hizo pacto con el diablo, ya formó su propia banda de rock, empezó a prosperar en los caminos del mal, andaba por ahí perdido totalmente, perdido de la mamá, incluso empezó a ofender a la mamá, a insultarla y decirle malas cosas de su fe, y pues la mamá dolida oraba y oraba y oraba por él. Dice que un día sintieron en la oración allí interceder por él. Llamaron al padre, llamaron a una amiga que él tenía que se llevaba muy bien con él, contemporánea con el muchacho, ya casi adultos, 20 y pico de años, y empezaron a orar e a interceder por él. Cuando estaban en la intercesión, resulta que en el mismo momento él estaba en una gira en otro país con su banda de rock and roll. Y en ese momento los habían secuestrado por pedir un dinero para recompensa. Y dice que ellos acá orando, y allá sucedía el secuestro. Obviamente no sabían que eso estaba sucediendo en el mismo momento. Y en la oración y la intercesión, dice que los maleantes lo tenían ya con la pistola en la cabeza, porque no querían pagar rescate. Era una banda todavía que no era muy grande y no querían pagar rescate, y entonces los iban a matar. Y dice que el maleante le dice: ¿tú crees en Dios? Y el muchacho, a pesar de que había renegado de la fe, pero se había sembrado en él la palabra del Señor, dijo: sí, yo creo. Y el maleante le dijo: bueno, hubieras dicho que no y te hubieran matado aquí mismo. Y los dejó ir. Pero fue la intercesión que en ese momento, que no se vieron ángeles, pero estoy seguro que ángeles espirituales, así como estaban con Pedro allí salvándolo, los salvaron y los trajo a salvación. Dice que ese muchacho en ese momento recapacitó, cayó en sí, que algo grande había sucedido. Dice que regresó, cayó en sí, y todo cambió para él. Lo que el diablo tenía para mal, la intercesión lo trajo para bien, para el beneficio y la salvación de esa persona. Así que la intercesión cambia los planes de mal que el diablo tiene para con nosotros a planes de bien. Por eso no debemos dejar de interceder. Pero miren la diferencia cuando no se intercede, cuando no hacen lo que hizo esta mujer, que a pesar de que pasaron los años, que el hijo se podría decir que era un caso perdido totalmente, ella siguió orando e intercediendo,
y llegó al punto que tocó el corazón del Señor y el Señor le concedió su oración a través de la intercesión, porque era un grupo de gente orando, intercediendo por ellos. Pero miren la diferencia cuando no se intercede. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 22, que Jerusalén estaba perdido. Dios le habla al profeta y le dice que mi pueblo está totalmente perdido, que los reyes están bocados a la maldad, que los profetas profetizan cosas para vanidades, que realmente no había nadie que estuviera conforme al corazón de Dios y que ni siquiera había alguien que intercediera por ellos. Miren lo que dice en el capítulo 22, versículos 30 y 31. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no la hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El Señor estaba bravo, disgustado, y no había nadie que intercediera por ellos, como fue en el caso de Moisés, que lo hizo cambiar de opinión, que también estaba el Señor disgustado por la desobediencia de su pueblo, pero había gente que estaba intercediendo. Así que el trabajo de interceder es vital. Cuando yo leí este pasaje de Ezequías, me dije, wow, de verdad que es necesario que yo no me rinda, que yo debo seguir intercediendo, que yo debo seguir orando por situaciones para que Dios cambie las cosas, porque el poder de Él es sobrenatural e ilimitado. Así que nosotros debemos de seguir intercediendo, orando, confiando que Dios va a hacer el milagro. Cuando nos rendimos, cuando nos desmayamos, cuando ya no podemos más, busquemos a otros para que ellos nos ayuden en oración a pelear la batalla de la fe. Cuando leí este pasaje, pensé en personas de las cuales no me debo rendir y debo seguir orando. Debo seguir orando, esforzándome, incluso llamar a hermanos para que me ayuden en oración a interceder, para que el Señor cambie las cosas a bien, que traiga su misericordia. Dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien y no de mal para alcanzar el fin que esperamos, pero nos llama a interceder. Su Santo Espíritu va a traer gemidos indecibles para interceder y orar, y para que podamos ver lo sobrenatural sobre las cosas, así como sucedió en la historia de este muchacho. Se llama Pablo Olivares. Fue una historia increíble de él. Hicieron incluso una película que muchos de ustedes seguro habrán visto, que se llama Poema de Salvación. O sea que los planes de mal que tenía el enemigo con él, Dios los trajo a planes de bien, producto de la intercesión. Así que esto nos llama a nosotros a seguir orando e intercediendo, porque Dios tiene planes de bien para nosotros. Yo ahora quiero, para finalizar, decirles 3 características que debe tener el intercesor. Y la primera característica que debe tener es una estrecha relación con Dios. Es decir, alguien que busca de Dios cada día, alguien que tiene a Dios como su norte en oración, en lectura de la palabra. Todos los días tiene una estrecha relación en cada situación que se le presenta. Y eso lo lleva a la segunda característica que debe tener, es que debe ser una persona que trata de vivir en santidad y en obediencia. Primera característica, estrecha relación, y segunda característica, en santidad y obediencia, que hace el intento por vivir en santidad y en obediencia. Y la tercera característica que debe tener es que debe persistir en la fe. Así como en la parábola que Jesús nos mencionó en Lucas 18, de la viuda que no paraba de clamar día y noche. Así nosotros debemos de ser,
insistentes, persistentes en la oración, de no parar ni día ni noche, para que Dios escuche y dirija nuestros caminos y nuestros pasos. Esas son las características que debe tener un intercesor. Yo estoy seguro que el día de hoy usted va a pensar en una persona por la cual usted sabe que debe orar y que debe interceder y que debe de también buscar a alguien para que lo ayude a interceder por alguna situación por la cual usted está a punto de rendirse y no pueda más. Hágalo, tome acción, unámonos en intercesión por oración. La oración del justo puede mucho y unidos hacemos la fuerza. Dice que cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí. Y de las cosas que no se entienden puede pasar lo sobrenatural. Debemos de hacer de la oración un hábito en nosotros. Miren lo que dice Efesios 6:18. Con esto voy concluyendo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, como quien dice, todo el tiempo, orando por todos nosotros, entre nosotros, por las necesidades que tenemos los unos con los otros. Nos llama la palabra a ser intercesores. Yo quiero terminar este momento con una oración para concluir esta reunión. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te pido, Señor, que tú nos des un espíritu fortalecido, un espíritu que nos traiga a tus pies a no rendirnos. Pon en nuestros caminos la intercesión, el deseo de buscarte, el deseo y la persona la cual nos va a ayudar en la intercesión o por la cual debemos orar. Te pido en el nombre de Jesús que lo sobrenatural se vea en nuestras vidas. Creemos en ti y en tus poderosas promesas y palabras. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, señores. Los quiero mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego. Excelente mensaje, Wilson. Qué hermoso mensaje. El poder de la oración. ¿Quién nos recuerda eso? Así es, Miguel. La verdad es que eso me acuerda cuando no podíamos tener hijos y tanta gente que intercedió por nosotros, gente de mucha fe, cuando íbamos a los ayunos, cuando yo iba a la reunión de mujeres, tantas mujeres guerreras llenas de fe. Eso es importante porque nos llena, por lo menos a mí me llenó mucho de fe de que el Señor sí podía hacer un milagro en nuestra familia y que podíamos tener hijos. Y hoy en día tenemos 2 hermosas hijas, una de 13 años y otra de 9 años. Y la verdad es que es una bendición haber contado con todos esos intercesores que abogaron por nosotros, que nos llenaron de fe. Y les doy muchas gracias y las animo a todos aquellos que necesitan de ese poder de la intercesión, a que vayan a las reuniones, a que vayan a las reuniones de mujeres, a que vayan a los ayunos, porque Dios puede hacer un milagro en cada uno de ustedes, en su familia, en cualquier ocasión, porque para Dios nada es imposible. Así es, para Dios nada es imposible. El poder de la oración es un milagro en nuestras vidas y tenemos nuestras 2 hijas, gracias a Dios y gracias a todos los que oraron por nosotros. Así que muy buen mensaje el de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita. Así que un abrazo a todos, los queremos mucho, los extrañamos. Chao, nos vemos. Hasta luego. No pasarás.
Señor.